Buenos días, nosotros somos el equipo 3 y está conformado por Iván Hernández, Héctor Piqué, Esteban Pablos, Nelson Chávez y su servidora Talía Ávila. Y hoy les hablaré sobre la literatura en la época medieval. Para empezar, definiremos qué fue la literatura en la época medieval. Se le denomina literatura medieval a todos aquellos trabajos escritos principalmente en Europa durante la Edad Media. Es decir, durante los aproximadamente 1000 años transcurridos desde la caída del Imperio Romano del Occidente hasta los inicios del Renacimiento a finales del siglo XV, la literatura de este tiempo estaba compuesta básicamente de escritos religiosos y trabajos seglares. Se trata de un periodo en que el sentimiento religioso está muy arraigado y la guerra se vive como un hecho casi cotidiano. El periodo de la literatura en la época medieval fue a partir del siglo V al siglo XV y su ubicación geográfica y donde se originó fue en Europa. En este tiempo tan largo pasaron muchísimos hechos históricos que quedaron marcados. Dos claros ejemplos fueron la propagación y consolidación del cristianismo y la caída del Imperio Romano. Además de la ubicación geográfica, su periodo y hechos históricos, también es importante nombrar algunas de las características, las cuales son el carácter anónimo. El autor no firma su obra porque sabe que ésta pertenece a una colectividad, es decir, que no había coincidencia de propiedad literaria. Obra oral. Era difundida oralmente por los juglares, ya que la gente no sabía leer. Obra en verso. En la Edad Media se consideraba que el verso era lo que hacía literaria a una obra. Es didáctica y moralizante. Su finalidad es adoctrinar y enseñar al pueblo. Otra cosa muy importante de esta época fueron los autores representativos, y a continuación les hablaré un poco sobre dos de los más importantes. Uno de ellos es Dante Alighieri. Él nació en Florencia, Italia. Se dice que en 1265 y murió en Ravenna en el año 1321. En esta época, las distintas ciudades italianas estaban divididas en dos fracciones políticas, los güelfos y los gibelinos. A raíz de las luchas por el control del Sacro Imperio Romano Germánico, que involucraban tanto al Papa como al Emperador, aunque esta confrontación no afectó al padre de Dante, sí tendría consecuencias para el poeta que se involucró activamente en la política. Y el segundo, del cual también les platicaré, se trata de Francesco Petrarca. Él nació en 1304 en la ciudad de Arezzo, en la familia de un notario. Se sabe que su familia se mudó a Aviñón en 1312. Recibió su educación primaria al principio de Montpellier. Después estudió Derecho en la Universidad de Bolonia, pero en su corazón odiaba su futura profesión. Después de la muerte de sus seres queridos, Petrarca abandonó sus estudios y regresó a Avignon. En 1326, Francesco aceptó el rango espiritual y obtuvo acceso a la corte del Papa, permaneciendo en el patio. Estaba muy interesante en el brillo y la belleza de la vida local. Un año después, cerca de la iglesia de Santa Clara, conoció a una mujer muy joven y hermosa. Posteriormente, su poeta elogió durante toda la vida e incluso después de la muerte. Por lo tanto, la obra más famosa de Petrarca, Sonetos, y la colección Libro de Canciones se dedicaron a Laura, la que ganó su corazón, pero estaban destinados a estar juntos, porque ella era feliz en su matrimonio con su esposo y sus 11 hijos, por lo que se negó a convertirse en una amante. Por último, hablaré sobre dos corrientes literarias de la época medieval. Una de ellas
fue el mester de la juglaría, el cual se desarrolla entre el siglo XII y XV, y eran personas cuyo oficio era contar o recitar historias en plazas o castillos con el fin de distraer a las personas o llamar su atención. Y la otra era la de el mester de la clerencia, el cual se desarrolló durante los siglos XIII y XVI. Fueron obras narrativas en versos con la intención de enseñar valores cristianos, además de divulgar la vida y milagros de los santos patronos de los monasterios.